El 12 de marzo de 2024, un equipo de biólogos brasileños encontró un Gulfstream II negro de 1979 suspendido entre los árboles del Amazonas, 45 años después de desaparecer del cielo, y dentro del cockpit, dos cuerpos. Uno era el piloto, el otro no. Según los investigadores, alguien definitivamente no quería que ese avión fuera encontrado nunca. El 12 de marzo de 2024, la doctora Mariana Silva lideraba una expedición de biodiversidad en la región de Amazonas, cerca de la frontera entre Brasil y Perú. Su equipo caminaba a través de la densa vegetación cuando su asistente, Carlos Méndez, se detuvo abruptamente. Doctora, mire eso, susurró Carlos, señalando hacia arriba, entre el dosel de árboles. A unos 15 metros de altura, había algo que no pertenecía al bosque. Metal negro, alas, un avión completo, suspendido entre las ramas gigantes, casi invisible bajo décadas de lianas y musgo verde brillante. Mariana tocó el tronco del árbol más cercano. Llama a las autoridades. Ahora, 3 horas después, llegaron helicópteros de la Policía Federal brasileña y equipos de rescate. El capitán Roberto Alves fue el primero en subir. Cuando cortó las lianas que cubrían la ventana del cockpit, retrocedió inmediatamente. Tenemos dos cuerpos aquí arriba, reportó por radio, su voz tensa. Muy antiguos. Esto es una escena de crimen. El avión era un Gulfstream II completamente negro, sin números de registro visibles. La cabina estaba intacta. Los cuerpos, momificados por el clima del Amazonas, permanecían en sus asientos. Pero lo más inquietante, había manchas oscuras en el panel de instrumentos. Sangre, mucha sangre. Vittorio Colombo nació en Nápoles en 1934, en una familia de constructores modestos. A los 23 años, emigró a Argentina con $20 y un sueño. En Buenos Aires, comenzó trabajando en obras pequeñas. Pero Vittorio tenía algo especial: carisma, ambición y una habilidad sorprendente para conseguir contratos que otros no podían. En 1965, su empresa Colombo Construcciones ganó su primer contrato gubernamental importante, la construcción de un hospital en las afueras de Buenos Aires. El proyecto lo convirtió en millonario de la noche a la mañana. Sura, secretaria durante 15 años, Elena Vargas, lo recordaba vívidamente en 2024. Vittorio era encantador, generoso con todos, dejaba propinas de 1,000 pesos, pero tenía dos caras. Cada 2 semanas, exactamente cada 2 semanas, desaparecía por 3 días. Nunca decía dónde iba, regresaba con maletas pesadas y una expresión seria. En 1972, Vittorio se casó con Gabriella Rossi, una bella profesora de historia del arte, 20 años menor que él. Vivían en una mansión en San Isidro, tenían 3 Ferraris, un yate, y el Gulfstream II negro que Vittorio compró en 1977. Su mejor amigo, el arquitecto Tomás Delgado, notaba algo extraño. Vittorio era generoso, sí, pero nervioso. Siempre miraba sobre su hombro. En fiestas, nunca se sentaba de espaldas a la puerta, y tenía guardaespaldas, aunque decía que eran asistentes. El dinero fluía, demasiado dinero. Colombo Construcciones ganaba todos los contratos públicos importantes: carreteras, puentes, hospitales. Los competidores susurraban sobre sobornos, pero nadie tenía pruebas. Lo que nadie sabía públicamente: Vittorio Colombo tenía conexiones profundas con la 'ndrangheta, la mafia calabresa. Su tío en Italia era un capo importante. Vittorio lavaba dinero a través de sus proyectos de construcción. Millones de dólares. En enero de 1979, algo cambió. Elena, su secretaria, descubrió por accidente un documento en su oficina. Vi nombres, apellidos italianos, cantidades enormes de dinero, columnas de números que no tenían sentido para proyectos legítimos. Cuando Vittorio me vio mirando, cerró la carpeta rápidamente y me dijo: Elena, olvida lo que viste. Por tu bien. Su esposa Gabriella también notó cambios. En febrero de 1979, Vittorio no dormía. Se despertaba a las 3 de la mañana, sudando.
Me decía que todo estaba bien, pero yo veía terror en sus ojos. Recibía llamadas telefónicas en la madrugada. Hablaba en italiano, bajo, como si alguien pudiera escuchar. El 8 de marzo de 1979, Vittorio recibió una llamada en su oficina. Elena escuchó fragmentos. No puedo, es demasiado, dame una semana más. 2 días después, desapareció. Para siempre. 10 de marzo de 1979, el último día de Vittorio Colombo, las 7:30 am, Vittorio desayunó en silencio con Gabriella en su mansión de San Isidro. Ella notó que sus manos temblaban al sostener la taza de café. ¿Estás bien?, preguntó. Perfecto, respondió él, sin mirarla. Las 9:15 am, llegó a su oficina, en el centro de Buenos Aires. Elena lo recibió con una lista de llamadas pendientes. Cancela todo, le ordenó Vittorio. Hoy no estoy para nadie. Las 11 am, el arquitecto Tomás Delgado entró a su oficina sin cita previa. Vittorio, necesito hablar contigo sobre el proyecto del puente. Vittorio estaba empacando documentos en un maletín de cuero. Tomás, ¿alguna vez has pensado en desaparecer? ¿Empezar de nuevo? Tomás rió nerviosamente. ¿Estás bromeando? Vittorio no sonrió. Tal vez, las 2:45 p.m. Almorzó solo en la cabaña, su restaurante favorito. El camarero, Miguel Ríos, recordaba, don Vittorio comió poco. Bebió 3 whiskies, lo cual era raro en él. Miraba por la ventana constantemente. Cuando le traje la cuenta, me dejó 500 pesos de propina por un almuerzo de 50. Me dijo, guarda esto, Miguel, y recuerda siempre, la lealtad vale más que el oro. Las 5:30 p.m., regresó a su oficina. Elena lo vio destruyendo documentos. Había papel por todas partes. Los quemaba en el basurero de metal. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró y dijo, Elena, has sido una secretaria perfecta. Este mes tendrás un bono especial. Cuida a tu familia. Sonaba como una despedida. Las 7 p.m. Llamó a Gabriella desde la oficina. Ella respondió en 2024. Me dijo que tenía una reunión de negocios urgente en São Paulo y que volaría esa noche. Regreso en 2 días, me prometió. Le dije que lo amaba. Él hizo una pausa larga antes de responder. Gabriella, eres lo mejor que me pasó. Perdóname por todo. No entendí qué significaba. Las 8:45 p.m. Llegó al aeropuerto privado de San Fernando. Su piloto personal, Rodrigo Paz, de 38 años, ya había preparado el Gulfstream II negro. El mecánico de pista, Jorge Castro, los vio. Don Vittorio subió con 2 maletas grandes y un maletín. Parecía muy serio. El piloto Rodrigo le preguntó si estaba seguro del vuelo nocturno, porque había tormenta pronosticada. Vittorio solo dijo, tenemos que irnos ahora. Las 9:22 p.m., el Gulfstream II negro despegó de San Fernando con destino registrado a São Paulo, Brasil. En la torre de control, el operador Carlos Vega anotó, vuelo privado GF79, 2 pasajeros, ruta directa a São Paulo. Las 11:47 p.m., el avión perdió contacto sobre la selva amazónica, aproximadamente 200 kilómetros dentro de territorio brasileño. La última transmisión de radio fue confusa. El operador en Manaus escuchó, problema a bordo, no podemos, Dios mío. Luego, silencio. 11 de marzo, las 8 am, Gabriella Colombo llamó a la oficina buscando a Vittorio. Elena no tenía noticias. A las 10 am, Gabriella contactó al aeropuerto de São Paulo. El Gulfstream nunca llegó. A mediodía, presentó un reporte de persona desaparecida ante la policía argentina. El caso fue asignado al detective inspector Julio Méndez de la Policía Federal Argentina, un veterano de 48 años, especializado en crímenes complejos. Inmediatamente, la investigación tomó dimensiones internacionales. Brasil inició búsquedas aéreas sobre la ruta registrada. Nada, el Amazonas simplemente había tragado el avión. El detective Méndez comenzó a desenterrar la vida de Vittorio Colombo. Lo que encontró fue inquietante. Primera revelación.
Los registros bancarios mostraban que Vittorio había retirado $800,000 en efectivo durante las 2 semanas anteriores a su desaparición, en pequeñas cantidades, de diferentes bancos, tratando de no llamar la atención. Segunda revelación, Interpol tenía un archivo sobre Vittorio Colombo. No era público, pero estaba clasificado como persona de interés en investigaciones de lavado de dinero vinculadas a la 'ndrangheta italiana. El FBI también tenía su nombre en una lista de constructores sospechosos en Sudamérica. Tercera revelación, el detective encontró boletos de avión en la agencia de viajes que Vittorio usaba. No eran para São Paulo, eran para las Islas Caimán. 3 boletos, uno para él, 2 adicionales sin nombres. Fecha de viaje, 15 de marzo de 1979. Gabriella fue interrogada exhaustivamente. Estaba devastada, pero cooperativa. No sabía nada de cuentas en Caimán. Vittorio manejaba todo el dinero. Yo solo sabía que éramos ricos. La secretaria Elena admitió haber visto documentos sospechosos, pero no entendía su significado. Don Vittorio era bueno conmigo. No quiero creer que estuviera involucrado en cosas malas. Tomás Delgado, el arquitecto amigo, reveló más. Vittorio me confesó una vez, después de demasiado vino, que tenía socios peligrosos. Dijo, Tomás, cuando haces negocios con cierta gente, nunca sales limpio, solo esperas salir vivo. El detective Méndez desarrolló una teoría. Vittorio Colombo estaba huyendo, no de la ley, sino de la mafia. Había robado dinero, o sabía demasiado, o traicionó a alguien. El vuelo a São Paulo era una mentira. Su destino real, desaparecer con dinero robado. Pero había un problema con la teoría. ¿Por qué el avión se desvió hacia el Amazonas profundo? ¿Y quién era el segundo pasajero que subió al avión? Jorge Castro, el mecánico de pista, fue reinterrogado. Ahora que lo piensan, cuando el avión rodaba hacia la pista, vi a alguien más subir corriendo. Pensé que era parte de la tripulación, pero el avión solo tenía piloto. Vittorio volaba con piloto personal, sin copiloto. ¿Quién era esa tercera persona? La investigación se estancó. Sin cuerpo, sin avión, sin pruebas. Brasil cerró la búsqueda después de 3 meses. Argentina mantuvo el caso abierto pero inactivo. En 1985, el caso se clasificó oficialmente como desaparición sin resolver presunto accidente aéreo. Gabriella Colombo nunca se volvió a casar. Murió en 2019, sin saber qué pasó con su esposo. Cuando el equipo forense brasileño bajó el Gulfstream 2 de los árboles en marzo de 2024, comenzó la respuesta a 45 años de misterio. Dentro del cockpit, 2 cuerpos momificados. El piloto Rodrigo Paz estaba en su asiento, con el cinturón de seguridad puesto. Su cráneo mostraba un trauma masivo en la parte posterior. Causa probable, objeto contundente. No fue el accidente lo que lo mató, fue asesinato. El segundo cuerpo estaba en el asiento del copiloto. Era Vittorio Colombo. Su identificación se confirmó mediante registros dentales. También tenía trauma craneal. Ambos hombres fueron golpeados hasta la muerte antes de que el avión cayera. En la cabina traseras, las 2 maletas que Vittorio había subido contenían ropa y $420,000 en efectivo. El resto del dinero retirado nunca se encontró. El maletín de cuero contenía documentos devastadores, registros de pagos a funcionarios argentinos, listas de políticos corruptos, detalles de operaciones de lavado de dinero de la 'ndrangheta en Sudamérica. Vittorio había documentado todo. Era su seguro de vida, o su sentencia de muerte. La evidencia más inquietante. En el suelo de la cabina, entre los asientos traseros, encontraron un tercer cinturón de seguridad, con sangre, pero no había un tercer cuerpo. El análisis forense fue claro. Alguien más estuvo en ese avión. Alguien que sobrevivió lo suficiente para limpiar algunas evidencias. Las manchas de sangre en el panel de instrumentos incluían ADN de una tercera persona no identificada. La reconstrucción del FBI. El agente especial Martín Herrera, experto en crimen organizado italiano, analizó el caso en 2024. Vittorio Colombo cometió el error clásico.
Intentó negociar con la mafia, tomó dinero que no le pertenecía y documentó sus crímenes pensando que eso lo protegería. Creemos que un sicario subió al avión en el último momento. Tal vez sobornó al personal de tierra. Una vez en vuelo, asesinó al piloto primero, luego a Vittorio. Después tomó el control del avión lo suficiente para estrellarlo intencionalmente en el Amazonas, donde sabía que nunca sería encontrado. El sicario probablemente tenía entrenamiento de vuelo básico. Logró saltar en paracaídas antes del impacto final. Las teorías alternativas sugieren que el asesino sobrevivió al accidente y caminó fuera de la selva, pero 45 años después, su identidad permanece desconocida. El destino de los involucrados. Interpol revisó los archivos de la 'Ndrangheta de finales de los 70, 3 semanas después de la desaparición de Vittorio. 2 capos calabreses en Argentina también desaparecieron. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Probablemente fueron ejecutados por permitir la traición de Vittorio. Elena Vargas, la secretaria, vive tranquila en Buenos Aires en 2024, ahora de 78 años. Siempre supe que Vittorio estaba en peligro, pero era un buen hombre atrapado en un mundo malo. Merecía mejor final. Tomás Delgado, el arquitecto, reflexiona. Vittorio me dijo una vez, el dinero fácil siempre tiene un precio oculto. Tenía razón. El detective Julio Méndez, ahora retirado a sus 93 años, comentó desde su casa en Buenos Aires, en 40 años de carrera, este caso me persiguió. Sabía que Vittorio estaba muerto, pero encontrarlo 45 años después, con toda esta evidencia, confirma lo que siempre sospeché. Nadie escapa de la mafia, nunca. La última revelación, entre los documentos encontrados en el maletín, había una carta escrita a mano por Vittorio, fechada el 9 de marzo de 1979, un día antes de su muerte. Gabriella, si estás leyendo esto, significa que no regresé. Cometí errores terribles tratando de darte la vida que merecías. Tomé dinero de gente peligrosa. Pensé que podía ser más inteligente que ellos. Me equivoqué, perdóname, te amé cada día. Vittorio, la carta nunca fue enviada. Gabriella murió sin leerla. El Gulfstream II negro no solo era un avión, era una tumba voladora, y nos recuerda que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados en las profundidades de la selva, hasta que la naturaleza decide revelarlos 45 años después.